Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana me encontraba leyendo la palabra en Mateo 26 y el Espíritu Santo se reveló a mi vida y pues me hizo recordar ciertas experiencias las cuales en este caminar he tenido que pasar. Y me llegó este tema: ¿te dejaron solo? ¿Te dejaron sola? Dice la palabra que Jesús se fue a orar al Getsemaní, que estaba en tristeza, que estaba en angustia. Dejó unos discípulos y llamó a 2 para que se fueran a orar con él. Oró y cuando regresó, encuentra que estos discípulos se habían quedado dormidos. No habían velado con él, no habían orado con él. Vuelve Jesús, se retira a orar y una tercera vez dice la palabra que se retiró a orar diciéndole las mismas palabras al Padre. Jesús estaba pasando por una gran angustia, un gran sufrimiento, una gran tristeza, pues esto acontecía antes de que lo arrestaran para ser crucificado. Pero una palabra que me tocó mucho y es en Mateo 26, el último versículo, el 56, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos huyeron. Estos discípulos habían estado con Jesús por 3 años consecutivos. Habían escuchado la palabra. Habían visto los milagros. Habían caminado con Jesús, dormían con Jesús, se quedaban donde Jesús se dormía. Vieron tantos milagros, como el Señor sanaba los sordos, los mudos, los ciegos, la mujer del flujo de sangre, como los muertos resucitaban. Sin embargo, en la hora de la prueba lo dejaron solo. En el momento difícil de Jesús, huyeron, no quedó ni uno. Todos huyeron. Y yo pensaba, si esto le hicieron al Maestro, si esto le hicieron al Señor, ellos que conocían tanto del Señor y que eran tan íntimos, tan allegados a Él, y en el momento difícil salieron corriendo, ¿cuánto más va a suceder con nosotros? Y es que constantemente en nuestras vidas como cristianos, esto sucede. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola? ¿Cuántas veces confías y a la primera prueba que tienes, tú ves como todos se apartan de ti, como todos se separan de ti, como todos huyen de ti, tal como hicieron los discípulos? Cuando más a veces tú necesitas, no tienes un hermano, no tienes una hermana, no tienes nadie. Cuando más a veces tú necesitas y tú le dices al Señor: Dios mío, dame palabra, revélate a mi vida, el Señor parece guardar silencio. Y tú sientes un vacío y una soledad tan grande. Y a veces tú esperas tan siquiera un mensaje de texto y no llega. Esperas una palabra de aliento de un hermano o de una hermana y no llega. Y te toca pasar el proceso solo. Porque no hay nadie. A lo mejor tú estuviste para todo el mundo. A lo mejor tú diste palabra muchas veces. A lo mejor tú ministraste muchas vidas. Pero en este momento que tú necesitas, en este momento de angustia, en este momento de prueba, tú te encuentras solo o sola. Pero no estás solo, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Muchas veces necesitamos este tiempo de angustia, necesitamos este tiempo en el cual pensamos que nos han abandonado, que la gente nos ha echado para el lado, que la gente nos mira como extraños. Yo he tenido que pasar por eso, y no poco tiempo, sino que he pasado por años de angustia, en los cuales no he tenido a nadie, en los cuales aquellos que dijeron que estaban conmigo, que contaran con ellos, no estuvieron en mis procesos. Cuando esperé quizás un mensaje de texto que dijera: hermanita, aquí estoy si necesitas algo, Dios te bendiga, Dios te ama, no tuve ese mensaje de texto, pero el Espíritu Santo de Dios siempre estuvo conmigo.
El amor del Señor siempre me acompañó en todo momento. Y aunque muchas veces deseaba que Dios me hablara, que Dios me ministrara, que fuera a la iglesia y el Señor se revelara a mi vida y me dijera, me llamara por mi nombre y me dijera, tú estás pasando esto, pero yo estoy contigo. Él guardó silencio. Y es que a veces es necesario que el Señor guarde silencio en los procesos. A veces es necesario que el hermano, la hermana, se aleje en tu proceso. Porque ahí es que el Señor moldea tu carácter. Ahí es que el Señor te ministra. Ahí es cuando tu fe es probada. Dice la palabra en 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Esto no es por lo que mis ojos puedan ver. Esto es por fe. Porque el hermano o la hermana no está conmigo, yo me voy a detener. Porque los hermanos no preguntan cómo estoy, me voy a detener. Voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a dejar de orar. Voy a dejar de buscar del Señor. No. Si fue el mismo Jesús, fue el mismo Maestro y sus discípulos lo abandonaron. Y no por eso Él dijo no. Solo no voy a la cruz. No, Él allí llegó solo. Y Él allí cumplió lo que tenía que cumplir por orden del Padre. Y allí, en la cruz, el Señor se glorificó. Así que muchas veces nosotros vamos a pasar por los procesos y vamos a estar solos. Y no vamos a tener apoyo. Y no vamos a tener una mano amiga. Y no vamos a tener palabras. Pero Dios está ahí. Dios no te deja, Dios no te abandona. Dios siempre está contigo en todo lugar. Y a veces por estar pendientes de que si el hermano me dejó, la hermana me dejó, no vemos cómo Dios ministra nuestras vidas, a veces a través de pequeñeces, a veces a través de un pequeño abrazo de nuestros hijos. Y pensamos, estoy sola. Pero Dios se está manifestando a tu vida a través de ese abrazo, a través de ese besito, a través de la sonrisa de alguien en la calle. Dios tiene muchas maneras de manifestarse a la vida de nosotros, pero nosotros por estar pendientes a otras cosas no nos damos cuenta y lo ignoramos. Pero tú sabes cuál es el resultado muchas veces de esto, es ver gloria de Dios. Es atravesar el desierto y al final poder decir, tuve victoria en el nombre de Jesús. Es tener un gran testimonio para poder contar a otros. Es poderle decir a la vida y a las personas, yo estuve aquí en el desierto, pero aquí en el desierto Jehová me sostuvo. Yo estuve aquí en la angustia, en el sufrimiento, pero el Señor jamás me dejó sola. Es poder ayudar a otros en sus procesos. Así que, si hoy te sientes solo o sola, déjame decirte que no lo estás. El Señor está contigo. Él no te ha abandonado. Si tus amigos te abandonaron, si tus hermanos en la fe te abandonaron, si aquellos en los cuales tú confiabas te abandonaron, déjame decirte que el hombre te puede dejar, el hombre te puede abandonar y tú te puedes sentir en soledad. Pero el Señor está contigo porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. No lo dudes. Y no esperes o no vayas a la iglesia esperando que te profeticen algo, esperando que Dios te hable algo. Mira a Dios en las pequeñas cosas de la vida. Mira afuera, mira la naturaleza. Dios te habla a través de las nubes, de los árboles, de las flores. Que Él las hizo para el deleite de tus ojos. Cuando alguien te sonríe en la calle, no veas que es esa persona. Piensa que es Dios. Esas pequeñas muestras de afecto que a veces nosotros ignoramos es Dios revelándose a nuestras vidas. Así que tú no estás solo. Recuerda lo que este caminar es por fe y no por vista. Y al final de estas cenizas en las cuales te encuentras, Dios va a hacer una gran escultura para su gloria y para su honra siempre. Que Dios te bendiga. Y te dejo con este cortito mensaje. Y si tocó y ministró tu vida, por favor, comparte para que otros puedan ser bendecidos. Que el Señor te bendiga y la paz de Cristo sobre tu vida.